todos. Seguimos en nuestra serie de sermones del libro de Romanos, lo correcto de Dios revelado. Y preparándome esta semana para predicar y pensando en el pasaje, me estaba acordando de una novela escrita por Douglas Adams, se publicó en 1979, se llama La guía del autoestopista galáctico. Es ciencia ficción, pero es humoroso. Y en este libro, él describe que hay una raza de aliens, alienígenas, que son hiperinteligentes, pandimensionales. Y ellos han creado una supercomputadora que, si no recuerdo mal, tiene el tamaño de un planeta. Y han dedicado esa supercomputadora a hacer el cálculo y a estudiar y analizar y descubrir cuál es la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el significado de la vida, el universo y todo? Y esta supercomputadora gasta 7 millones de años y medio, 7,5 millones de años haciendo cálculos y finalmente llega a la respuesta a esta gran pregunta. ¿Cuál es el significado de la vida, el universo y todo? La respuesta es 42. Obviamente, Douglas Adams está simplemente usando humor aquí y riéndose un poquito de los filósofos y sus planteamientos filosóficos, pero lo cierto es que esta pregunta, aunque en ese libro se trata de una forma con risa, realmente es una pregunta profunda. ¿Cuál es el significado de la vida y el universo y todo? ¿Hay significado o no? ¿Todo tiene sentido o no? ¿Y Dios ha creado todo con un propósito o no? Y si Dios lo ha creado con un propósito, ¿es posible para mí formar parte de eso o no? Bueno, Pablo habla de estos temas en el pasaje que vamos a mirar hoy. Estamos en Romanos, el capítulo 10, los versículos del 14 al 21, y he titulado el sermón de hoy, el mensaje de rescate de Dios. Así que vamos a comenzar a leer directamente los versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Pablo aquí está hablando y sigue en el tema ¿no? Pero en el pasaje que vimos la semana pasada, él habla de la importancia de que comuniquemos este mensaje acerca de Cristo. Que esta es la palabra de fe, ¿no? Que hemos recibido, el mensaje de Cristo, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser hecho correcto, con la boca se hace confesión para salvación. Y Pablo en ese pasaje está dando a entender que la salvación tiene dos partes. Una es la fe interior que ponemos en Cristo y recibimos esa redención, pero la otra parte es cuando esa redención empieza a hacerse realidad en nuestra vida y entonces entramos a formar parte del plan y la obra de Dios, que implica un llamado al mundo de venir y recibir esta salvación. Por eso la confesión del señorío de Jesucristo, el reconocer públicamente ante el mundo quién es Jesús y comunicar la verdad del Evangelio, es una parte fundamental de nuestro caminar con Cristo, de nuestra fe. Porque si no hacemos eso, Pablo está diciendo, no tenemos realmente la fe correcta. Son inseparables, la salvación depende de ello. Así que les recuerda la importancia de comunicar este mensaje de Cristo, porque dice, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo van a clamar y pedir salvación de alguien si no han confiado en esa persona, si no han puesto su fe en esa persona? Y sigue la cadena. ¿Cómo van a poner su fe en alguien si no han oído nunca de esa persona? ¿No saben siquiera que está ahí? Y aquí Pablo contradice algo que a veces he oído en iglesias y he oído personas cristianas decir esto. La frase,
Comunica el Evangelio. Si es necesario, usa palabras. Y lo que la gente quiere decir con eso es que cuando tú vives una vida diferente, la forma en que tú te comportas, eso es parte de tu testimonio de Cristo. Así que la forma de comunicar el Evangelio es simplemente vivir de una forma diferente. Bueno, eso es como decir, comunica tu número de teléfono, si es necesario, usa números. O sea, la gente con observar tu vida y observar que te comportas de una forma diferente, eso no es suficiente información para ellos poner su fe en Jesús. Lo que a lo mejor van a acabar haciendo es poniendo su fe en ti, porque no reconocen que lo que hay en ti que les atrae no eres tú, sino Cristo en ti. Así que hay que comunicar el mensaje de Cristo, porque ¿cómo va la gente a poner su fe en Jesús si ni siquiera saben que está ahí? Si ni siquiera saben que Dios se hizo carne y que sufrió la agonía de la cruz para pagar por los pecados del mundo y resucitó en victoria sobre el pecado y la muerte para extender libremente perdón de pecados y vida eterna a todo aquel que ponga su fe en Él como Señor y Salvador. ¿Cómo va a saber la gente eso si no se lo dices? ¿Y cómo va nadie a poner su fe en Jesús si ni siquiera han oído hablar de Él? Tu responsabilidad de dar testimonio no se limita a un comportamiento diferente. También encierra compartir la verdad del mensaje. ¿Cómo van a oír sin haber quien les predique o quien proclame ese mensaje? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Y este pasaje, y correctamente, se usa muchas veces para hablar de la iglesia, enviar a misioneros para que vayan a lugares lejanos a compartir el Evangelio con personas que nunca lo han escuchado. Todo eso es cierto, y la iglesia impone manos sobre personas y los envían como hizo la iglesia de Antioquía con Pablo y Silas. Eso es algo bíblico, pero Pablo aquí no está hablando de eso. La palabra que aquí traducimos ser enviado es la forma verbal de la palabra apóstol. Y Pablo entiende que todos los cristianos somos enviados, somos apóstoles. Un apóstol es una persona enviada, comisionada en representación de otra para comunicar un mensaje a favor de esa otra persona. Así que Pablo en el capítulo 1, versículo 5 de Romanos ya dijo esto, escribiendo a los cristianos en Roma, muchos de los cuales él nunca ha conocido personalmente, pero por el hecho de que son creyentes, de que comparten la misma fe, él ya sabe que puede decir de ellos lo mismo que dice de sí mismo. Dice en el versículo 5, de Dios hemos, tanto yo como ustedes, hemos recibido el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones. Dios nos ha comisionado a todos para que dediquemos nuestras vidas a lograr la obediencia de la fe en todas las naciones. Lo que nosotros queremos lograr en esta vida es que el mayor número posible de personas pongan su fe en el Señor Jesús y lleguen a la obediencia de la fe. Y Pablo dice, como está escrito, y cita aquí un pasaje de Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas. Y este pasaje que él cita de Isaías es un pasaje, creo que es el capítulo 52, donde Isaías está hablando del regreso del exilio y está hablando de cómo Dios va a restaurar al pueblo judío del exilio a Jerusalén y cómo van a regresar con gozo y celebración, como Dios les ha rescatado de esa oscuridad y les ha traído a esta luz y esta celebración y esta alegría. Y dice, este mensaje de rescate es algo tan bueno. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian estas buenas noticias, estas cosas buenas. Pablo toma ese versículo y dice, ¿sabes qué? Lo que Isaías estaba hablando ahí del regreso del exilio se aplica aún más ampliamente a la realidad del Evangelio. Porque ahí había una esclavitud temporal y geográfica, pero ahora estamos hablando de una esclavitud de toda la humanidad, al pecado y a la muerte, que tiene ramificaciones eternas. Y el rescate que Jesús extiende en este mensaje de Cristo
Es un rescate eterno y glorioso. Y si había celebración con la idea de regresar del exilio en Babilonia a reconstruir la ciudad de Jerusalén, imagínate cuánto más gozo hay cuando escuchamos el mensaje de que Dios Todopoderoso nos ama, que Dios ha hecho todo lo posible y necesario para que podamos ser perdonados por nuestros pecados y recibidos, y que Él nos transformará de muerte a vida y nos dará vida eterna en Él. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de cosas buenas. Y esto es lo importante que tenemos que recordar. A veces oímos este tipo de pasajes y pensamos, ay, qué pesadez, no quiero sentirme culpable de que tengo que compartir de Jesús con la gente, me da vergüenza, no quiero pasar la vergüenza, prefiero no molestar a la gente porque luego se creen que soy un loco. ¿Sabes qué? Esas son mentiras que nos han hecho creer las personas que no tienen vida eterna. Los que nos rodean a veces nos tratan con desdén y ridiculizan a nuestro Señor Jesús y a nosotros por poner nuestra fe en Él, pero ¿sabes qué? Sus vidas no van a ninguna parte. Ellos no son los expertos, ellos no tienen ni idea de lo que es la vida. Y nosotros sí, por Cristo, porque Cristo nos ha hecho vivir. Y cuando compartimos el Evangelio, no estamos compartiendo nada malo, nada nocivo, nada que vaya a dañar a nadie. Estamos extendiendo una invitación a pasar de muerte a vida, a sanar lo que el pecado ha destruido en nuestros corazones y nuestras vidas, a restaurar relaciones rotas y quebrantadas por el pecado y a sanar los dolores y las cosas interiores que destruyen nuestras vidas. El Evangelio es sumamente bueno en cada sentido. No le hacemos ningún daño a nadie, ni siquiera a la persona que lo rechaza le estamos haciendo ningún mal. Simplemente le estamos dejando saber que Dios quiere redimirles, si están dispuestos a recibirlo. Tengo una pregunta de estos versículos. Pablo sugiere que todos los cristianos han sido llamados al apostolado, a un deber de representar a Dios ante el mundo. ¿Cómo has adoptado este llamado en tu vida? Y seguimos los versículos 16 y 17. Pero no todos obedecieron el Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Por esto la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Y Pablo reconoce, no todo el mundo recibe el mensaje del Evangelio y lo recibe con brazos abiertos y con cantos y celebraciones. Hay quien lo rechaza. De hecho, ese es el tema de estos 3 capítulos, del 9 al 11. ¿Por qué tantos judíos han rechazado el Evangelio de Jesucristo? ¿Y qué implicaciones tiene eso en los planes de Dios? Y él reconoce, no todo el mundo recibe el Evangelio. ¿Sabes qué? Da igual. Cuando compartimos el Evangelio, no tenemos ni idea, no sabemos si la persona que lo está oyendo lo va a recibir o no lo va a recibir. Y es posible que lo compartamos con 100 personas y solo una de ellas lo reciba. Aún así vale la pena. Por una vida transformada de muerte a vida eterna, tocada por Dios mismo, llena de la gloria del Señor Jesús, una vida. Aún por la posibilidad de conseguir una vida transformada de ese modo, vale la pena compartir el Evangelio con el mundo entero. El hecho de que muchos rechacen no debe detenernos en compartirlo. Y no tenemos que ser rudos ni maltratar a personas. O sea, el Evangelio se extiende, es una oferta. Si la persona no lo quiere, está bien, seguimos tratándoles con respeto y amor, pero compartimos el mensaje de vida libremente ofrecido.
Y Pablo dice, no todos han recibido el Evangelio, y él sabe que en el pueblo judío hay muchos que lo han rechazado, y cita a Isaías, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Ese versículo está en el capítulo 53 de Isaías, que es un capítulo que habla en gran detalle del siervo sufriente de Yahvé. Y como este siervo, y está hablando de Jesucristo, va a tomar sobre sí los pecados del mundo, y cómo va a ser afligido y va a tener llagas, y por sus llagas nosotros vamos a ser sanados. Y es un tremendo pasaje que habla del sufrimiento que Jesús va a llevar a cabo para efectuar nuestra redención. Pero antes de lanzarse a compartir todo este mensaje del capítulo 53, Isaías pregunta en el versículo 1, Señor, ¿quién ha creído? ¿Quién ha recibido en fe nuestro mensaje? Y la frustración de Isaías es, hay tantos que lo rechazan, tantos que no quieren recibir este profundo acto de amor que Dios está haciendo por ellos en el Mesías. Pablo sabe, si Dios lo dijo así siglos antes de que siquiera llegase el Mesías, entonces no debe sorprenderme a mí hoy día cuando veo que tantos de los judíos en el primer siglo han rechazado este mensaje, porque ya Isaías advirtió que muchos lo rechazarían. Pero ¿sabes qué? Los que lo rechazan no cambian la realidad de cómo funciona esto. La fe es por el oír. Hay que oír el mensaje para poder responder en fe. Y el oír por la palabra de Cristo. O sea, no cualquier mensaje. Hay quien dice, no, lo importante es tener fe. Bueno, no, lo importante es tener fe en Cristo. Porque si tienes la fe en lo equivocado, estás igual de mal. No basta con tener fe. Hay que tener fe en el único que puede rescatarte. Cualquier otro tipo de fe es perder el tiempo. La palabra de Cristo, este mensaje acerca de Jesucristo, es lo que la gente tiene que oír. Y oyendo eso, es que uno puede responder con fe. Por eso tenemos que compartir este mensaje para los que lo reciben y para los que no. Algunos lo recibirán gozosos, algunos lo rechazarán y quizá incluso se enojen con nosotros, pero eso no debe detenernos. Porque así es como la gente recibe el mensaje de vida, no hay otra forma. Tengo una pregunta de estos versículos. La salvación viene por fe, y la fe es una respuesta al mensaje de salvación en Cristo. ¿Cuáles son algunas de tus experiencias, tanto positivas como negativas, en compartir el mensaje de salvación en Cristo? Y vamos a terminar con los versículos del 18 al 21. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines del mundo sus palabras. Pero pregunto, ¿acaso no comprendió Israel? Moisés fue el primero en decir, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es mío, con una nación sin entendimiento os provocaré a enojo. También Isaías se atreve a decir, fui hallado entre los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Pablo vuelve al tema que ha estado tratando. ¿Qué pasa con los judíos que no han creído? Hay tantos judíos que han rechazado el Evangelio, que no han creído. Y él pregunta, ¿es que no han oído? Y él dice, no, tristemente ese no es el problema. Han oído el Evangelio. Y cita este pasaje del Salmo 19, que es un salmo que celebra la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura y los mandamientos de Dios como una cosa gloriosa. Pero en la primera parte del salmo, antes de empezar a hablar de la palabra de Dios, habla de cómo la naturaleza misma declara la gloria de Dios y cómo los cielos mismos, la noche y el día, proclaman la grandeza de Dios. Y hablando de eso, del cielo, de la noche y el día, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Hasta los confines del mundo sus palabras. Está diciendo que como que la creación dice a gritos lo glorioso y grande que es Dios. Pablo toma esto y lo aplica no a la creación, sino a cómo el Evangelio entre los judíos en el primer siglo se ha extendido
de forma que ha llegado hasta los confines de la tierra. Y nota la forma en que Jesús obró, derramando su espíritu en Pentecostés. Había 3 fiestas que los judíos celebraban cada año y cada varón judío estaba requerido por la ley de Moisés de viajar hasta Jerusalén para participar allá en esas 3 fiestas, y el Pentecostés era una de esas 3 fiestas. Así que en Jerusalén estaba gente de judíos de la diáspora, de todos los rincones del mundo, habían llegado hasta Jerusalén, y es entonces que cayó el Espíritu Santo de una forma tan milagrosa y que Pedro predicó ese gran sermón en los atrios del templo. Y toda la diáspora oyó el mensaje, y cuando ellos regresaron a casa, el mensaje de Cristo volvió y llegó hasta los confines de la tierra desde el principio. Y Pablo sabe que el problema de los primeros creyentes no estaba en que los judíos no habían oído el mensaje de Cristo, estaba en la primera barrera que enfrentó la iglesia fue entender que debían comunicar este mensaje con los gentiles. Pero entre el pueblo judío, hasta los confines de la tierra ha llegado la palabra de Cristo. Y Pablo pregunta, ¿es que a lo mejor no comprendió Israel? A lo mejor lo oyeron, pero es que lo entendieron mal. Y otra vez Pablo tiene que decir, no, el Evangelio no es tan complicado. No es que no lo entendieron, es que no lo quisieron recibir. Y Pablo aquí cita un pasaje y dice, Moisés fue el primero en decir esto. O sea, todo esto se remonta hasta el primer autor bíblico. El primero en toda la Biblia que se sentó a escribir libros que están en la Biblia fue Moisés. Y tardó Dios 1500 años en terminar de escribir la Biblia. Pero desde el principio, desde el momento más temprano de la Biblia, en Deuteronomio, Moisés está hablando en el canto de Moisés, está en Deuteronomio, creo que 32, y Moisés está hablando del problema que tiene Israel con la idolatría y con alejarse de Dios y ser infieles para con Dios, y habla de que esto es como Dios va a responder a esa infidelidad y a esa incredulidad, esa falta de fe por parte de Israel. Dios les va a provocar a celos con un pueblo que no es mío, o uno que ni siquiera es pueblo. Va a usar una nación sin entendimiento para provocarles a enojo. ¿Qué está diciendo Moisés? Que cuando Israel se aleja de Dios, Dios va a usar el recibir a otras personas que Israel considera como que ellos están por fuera del plan de Dios. Dios se va a extender a ellos para provocar a Israel a celos. Obviamente, Pablo entiende que eso es lo que está sucediendo en el primer siglo. Los judíos en gran mayoría han rechazado el Evangelio de Cristo. ¿Y qué ha sucedido? Que el Evangelio ha empezado a extenderse de una forma tremenda entre los gentiles. Y Pablo dice, ya desde que Moisés se sentó a escribir, Dios ya advirtió que así es como él iba a tratar con Israel. Cuando ellos responden en falta de fe, cuando le dan la espalda, Dios va a provocarles a celos, extendiéndose entre los no judíos. Y también cita a Isaías. Y es curioso lo que hace aquí, porque toma 2 versículos que están lado a lado, Isaías 65, versículo 1, y luego versículo 2. Y aunque seguramente Isaías, cuando comunicó estos 2 versículos, tenía en mente que estaba hablando de Israel en ambos casos, Pablo aplica el versículo 1 a los gentiles y el versículo 2 a Israel. ¿Cómo sucede esto? Bueno, el primer versículo del capítulo 65 de Isaías dice Dios, fui hallado entre los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y creo que Isaías le está diciendo a Israel que así es como comenzó la relación de Israel con Dios. Ellos no le estaban buscando, fue Dios el que se presentó ante ellos. Fue Dios quien se presentó ante Abraham y le dijo, sígueme, ven conmigo al lugar que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Y Abraham dijo, bien, quiero. Fue Dios el que se presentó en la vida de Israel y de noche le dio un sueño donde él estaba arriba y había una escalera conectando a Dios con el cielo y sus ángeles continuamente subían y bajaban. Y Israel se dio cuenta, Dios está aquí, yo ni lo sabía. Fue Dios el que se presentó ante Israel y luchó con él toda la noche. Y le cambió el nombre de Jacob a Israel.
Estas personas no eran personas que estaban buscando a Dios. Y esa siempre fue la historia con Israel. No es que ellos fuesen las personas más beatas y santas del mundo. Eran gente normal y corriente, que Dios se acercó a ellos y les invitó. Y respondieron en fe. Y Pablo está diciendo, lo que Dios hizo con Abraham, lo que hizo con Israel, es lo que está haciendo hoy con los gentiles. Personas que no estaban ni buscándole, ni sabían que Él estaba ahí, que ni siquiera estaban preguntando por Él. Dios les está invitando. Sabes que no tienes que esperar a que una persona te esté suplicando que le compartas el Evangelio para traerle el mensaje. Dios está buscando a gente que no le está buscando. Dios ha atraído a gentiles así, que no estaban buscando de Dios. Pero el versículo 2 de Isaías 55 dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Y Pablo dice, Dios ahí está hablando de Israel. Y está hablando de la Israel de mi día. Estos judíos a través de todo el mundo que han rechazado el Evangelio de Jesucristo son los que Dios está diciendo todo el día, todo el santo día. Estoy de brazos abiertos diciendo, por favor, recibe lo que he pagado tanto para traerte. Y se niegan. ¿Sabes que Dios está obrando para atraer los que están lejos? Y también para atraer a los que parecen estar cerca, pero también están lejos. Porque es lo que pasaba con los judíos. Tenían la ley de Dios, sabían mucho acerca de Dios, se habían obsesionado con cumplir la ley de Dios, pensando que iban a lograr ganarse lo que Dios podía darles. Y no se daban cuenta de que el propósito de la ley no era ese, sino ayudarles a entender que necesitaban un Salvador. Que el Mesías que la ley prometía era la respuesta a la inquietud que la ley despierta en nosotros de decir, no somos justos, somos pecadores, necesitamos un Redentor. ¿Cómo está Dios atrayendo a los lejanos? Lo hace por la proclamación del Evangelio. Personas que ni siquiera saben que Dios está ahí, de repente oyen el mensaje y el Espíritu Santo obra en sus corazones y responden con un sí. Y comienza la vida. Otras personas son muy religiosas, están encerrados en esta ilusión, en esta fantasía que se han creado, de que ellos por su propio esfuerzo y sus propios méritos van a lograr rescatarse a sí mismos. Van a alcanzar el cielo por sus propias obras. Y estas personas son de las más difíciles de alcanzar, pero sabes que aún con ellos, los que tercamente oyen el Evangelio de Cristo y dicen, no quiero eso, yo lo voy a hacer por mi cuenta, yo no necesito a Jesús, yo lo voy a hacer con mis propios esfuerzos. Los que responden así, aún eso Dios no dice, ok, pues no lo quieres, pues allá tú. Aún en los que tienen esta prisión de orgullo, Dios obra para romper esa prisión, para que caigan esas murallas. ¿Y cómo lo hace? Lo hace transformando vidas de personas que no están tratando de ganarse nada con méritos. Personas que ni estaban buscando de Dios y de repente reciben el mensaje con gozo y Dios entra en ese corazón y empieza a transformar esa vida. Y de repente uno empieza a ver cosas en una vida humana que el religioso o que la persona que está enamorada de sus propios méritos ve a esa persona y reconoce, sabes que con todo mi esfuerzo yo no soy capaz de vivir así. Yo no tengo ese gozo, yo no tengo esa paz, yo no tengo esa dulzura natural. Yo no tengo esa capacidad, sin pensarlo dos veces, de servir sacrificialmente a los que me rodean. No sé hacer eso. Esa forma en que Dios nos va cambiando de adentro a afuera.
se convierte en una forma de Dios romper esa ilusión que uno tiene. Y lo voy a lograr, y uno se da cuenta, y mira que nunca ha hecho nada del esfuerzo que yo estoy haciendo y de repente tiene más de lo que tengo yo. ¿Por qué? Y Dios nos provoca al orgulloso a celos para poder salir de eso y llegar a la fe en Cristo que puede rescatarles. ¿Qué significa esto para nosotros? Que nuestra vida en Cristo requiere dos tipos de comportamiento. Uno es vivir el Evangelio. No de boca, no de palabra, no simplemente hablar del Evangelio, sino de verdad vivirlo, permitir que el Espíritu de Dios transforme nuestros corazones y que realmente vivamos una vida en obediencia al Cristo que nos ha rescatado. No siguiendo normas, sino siguiendo el Espíritu de Dios, regidos por la ley del Espíritu de vida. Si de verdad nos rendimos y dejamos que Cristo viva en nosotros como solo Él puede, Dios va a usarnos para romper barreras en personas orgullosas que piensan que por su propio mérito lo van a lograr todo. Van a mirarnos y van a envidiar lo que ven en nosotros, sin nosotros haber hecho méritos ningunos, por la gracia y la obra de Cristo. Hay otra parte. También tenemos que comunicar la palabra de Cristo. Hay un mensaje específico. Dios nos amó tanto que se hizo hombre, tanto que fue a una cruz y pagó en esa cruz por el pecado del mundo, todo lo que está mal en el mundo y lo que es digno del castigo de Dios. Él lo cargó sobre sí y murió. Y al tercer día se levantó en victoria sobre todo lo que está mal y la muerte misma. El pecado y la muerte lo derrotó por completo y ahora extiende libremente perdón de pecados y vida eterna a cualquiera que pone su fe en Él y le recibe en fe, en confianza como Señor y Salvador. Ese es el mensaje, es sencillo, pero hay que comunicarlo. La gente necesita oírlo para poder responder en fe a Él. Tengo una última pregunta. Al transformar los corazones y las vidas de los que vienen a la fe, Cristo le plantea un reto a los que creen que pueden tener éxito por sus propios méritos, sin Cristo. ¿Cómo ha cambiado tu vida el vivir el Evangelio en maneras que retarían a los que están fuera de la fe? Bueno, hemos llegado al final de este pasaje y espero que entiendas lo que Pablo está tratando de decir aquí. Dios no está diciendo, ¿sabes qué? En la Biblia, ¿sabes qué? Tampoco me disgustaría del todo si algún que otro ser humano quisiera acercarse un poquito más a mí. Si simplemente quisieran intentarlo un poco más. No. Pablo nos está diciendo que Dios ha movido cielo y tierra para rescatarnos. Cuando Él vino y se hizo carne, cuando Él murió en esa cruz en agonía indecible, cuando Él se levantó en victoria sobre el pecado y la muerte, cuando Él ascendió en gloria a la diestra del Padre, con dominio sobre toda autoridad y todo poder en el cielo y en la tierra, cuando Él hizo todo esto, era porque Él quería rescatar su creación y redimir a la humanidad. Y todo el empeño, toda la inversión, todo el esfuerzo que Dios ha puesto en esto sigue estando en pie hoy. Dios tiene la misma inquietud, la misma pasión por la redención del ser humano hoy que tenía en el primer siglo. Y nos invita a nosotros a participar con Él en esto, respondiendo en fe a este mensaje, confiando en Jesús y entonces viviendo esta vida de fe, de forma que retamos al que piensa que lo va a conseguir por sí mismo, que se dé cuenta que yo no lo estoy haciendo por mí mismo y yo lo estoy consiguiendo y él no. Vivir de esta forma y también comunicando claramente el mensaje para que la gente no malentienda y piense que es que yo soy una gran cosa y quiera poner su fe y su mirada en mí. No, pon tu fe y tu mirada en Cristo.
este es el Cristo en el que he creído, tú también puedes. No es tan complicado. Mi oración para ti hoy es que esa sea la fe a la que tú te has aferrado, que te rindas completamente a vivir el Evangelio y a proclamarlo, a compartirlo. Que Dios te bendiga.